Hola, hola, ¿qué tal? ¿Y cómo estamos? Pues ya estamos acá de regreso en otro episodio más del podcast y gracias por estar escuchando, viendo lo que tenemos el día de hoy. Estoy bien contento porque el día de hoy me toca estar aquí platicando con un amigo que conozco de hace ya algunos años, el buen Willy Martínez. Está acá conmigo. Willy, bienvenido. Gracias, Jorge. Otra vez nos volvemos a ver y otra vez volvemos a platicar. Siempre un placer. Siempre. Un amigo muy querido, amante del café, amante de la buena comida, ¿verdad? Compartimos esos gustos. Pero sobre todo, un amigo que ama la palabra de Dios y hoy yo quería aprovechar estos cortos minutos para poder platicar un poquito con él acerca de estas cosas y todo este asunto, ¿verdad? Pero antes de eso, para aquellos que tal vez no lo conocen, que no han tenido oportunidad, bueno, me gustaría que te presentaras. Sí, claro, no hay que dar por sentado nada. Soy Willy Martínez, así es el nombre artístico, dicen. Actualmente radico en la ciudad de San Luis Potosí, en el estado de San Luis Potosí, originario de Ensenada, Baja California. Tenemos 2 años y medio que junto con mi familia el Señor nos movió, casado, 2 hijos y feliz y pastoreando en San Luis Potosí, Comunidad Cristiana El Calvario de las Asambleas de Dios. Ese es un brevísimo resumen de quién soy. Pues ya 22 años en el Evangelio, del 2006 hasta este año que vendrían siendo 17, ¿no? 17 años haciendo ruido, predicando, enseñando, yendo de aquí para allá, más o menos. No, ya llovió. Ya hace ratito se va rapidísimo el tiempo, bueno, pero gracias a Dios que podemos invertir la vida en el Señor. Ahora, siempre yo he escuchado y ahorita tocaste el tema de tu conversión y a mí me gustaría mucho saber cómo fue ese tiempo. ¿Vienes de una familia cristiana? ¿Vienes de pasar tiempos de depresión? ¿De dónde vienes? ¿No? Sí. Para sorpresa de muchos, porque dan por sentado que vengo de una familia o ministerial o cristiana, no es el caso. Yo de hecho, fui el primer converso de mi familia, no vengo de una familia evangélica. Y ayer en el evento que estuvimos compartiendo, di un brevísimo resumen de mi testimonio por diferentes razones y malas decisiones con sus consecuencias. A los 20 años estaba sumido en depresión, sumido en las ganas de no vivir y cosas por el estilo. En ese tiempo, unas personas que conocí en un trabajo me estaban invitando a una iglesia. En paralelo, esto corría paralelo, me estaban invitando a una iglesia, pero yo jamás había puesto un pie en una iglesia cristiana. En ese tiempo ni siquiera creía en Dios, porque desde mi adolescencia hasta mi juventud temprana fui ateo. En primer lugar, por experiencias amargas de la vida, y en segundo lugar, pues tratando de racionalizar el ateísmo, me llené de ideas, de filosofías, de lecturas, de personas que de alguna manera respaldaban mi no creencia de Dios. Pero la misma vida me fue envolviendo en esta dinámica de autodestrucción, de tal manera que me llevaron a clamar en algún momento de mi vida. Como platicaba, la primera oración que hice más o menos así fue: Señor, si tú existes, necesito conocerte. Ya eso fue en el año 2000. En ese tiempo, las personas que me estaban invitando a la iglesia hicieron un nuevo esfuerzo. Supongo que estarían orando por mí, por su amigo el inconverso. Y accedí a ir a la celebración navideña del año 2000. No se me olvida la fecha ni se me olvida la temática. Y no me convertí ese día, pero sí fui, lo digo yo, de alguna manera golpeado o herido por lo que sucedió ahí, en el buen sentido de la palabra. Fue una ceremonia muy sencilla, cantos alusivos, una pequeña dramatización y una predicación basada en los acontecimientos navideños. Pero lo que nunca se me olvida es el momento de la adoración, cuando yo miraba gente levantar sus manos y concentrarse en lo que ahora sé que es la adoración de la presencia de Dios. Pude ver un reflejo en sus vidas de algo que yo sabía que necesitaba. No sabía explicarlo, pero yo sabía que lo necesitaba. Salí con esa impresión del servicio de Navidad del año 2000, de tal manera que la siguiente ni siquiera tuvieron que volverme a invitar. Pedí que me invitaran. El tercer domingo del año 2001, en enero, ese día fue cuando me convertí. La segunda vez que yo puse un pie en una iglesia evangélica, la que fue mi iglesia, por cierto, hasta que Dios me movió de ciudad, porque ya después de que me convertí, serví, prediqué y bueno, todo el proceso de transformación sucedió en mi iglesia, en Ensenada. Ese Centro Familiar Cristiano Bethesda, por cierto.
No, pues excelente. Un saludo a los pastores de allá. Saludo a mis pastores, claro que sí. Pastor Samuel, muy conocido y muy querido también. Conocido y muy querido. El instrumento de Dios para moldear mi vida. No, pues qué padre el vivir en esa parte. Tú por mucho tiempo estuviste trabajando con jóvenes, estuviste trabajando en esa área y obviamente también con el resto de la iglesia, pero habías estado enfocado en unos años con jóvenes, ¿verdad? Sí, en diferentes etapas de mi vida y ministerio he trabajado con jóvenes y también la naturaleza de mi ministerio también ha generado que como el 80% de las invitaciones hacia afuera giren en torno a eventos juveniles. No soy yo el que me he etiquetado de esa forma, pero de alguna manera la gente te conoce y todo eso, ¿no? Te conocen, te van de alguna manera dirigiendo, marcando una línea. Pero sí he tenido el agrado de trabajar con jóvenes y adolescentes casi desde que empecé a servir. Joven fui y envejecido y sigo trabajando con jóvenes y con iglesia en general, ¿no? Es una bendición. La razón por la que continúo en esto es por la manera que tenemos de trascender y de tocar el futuro es tocando las nuevas generaciones de una forma positiva. Eso es lo increíble de trabajar con jóvenes, ¿no? Claro. Que volteas y miras y es como sembrar y no pasa tanto tiempo cuando comienzas a ver frutos en ellos. Claro. Y eso es, y me ha tocado el caso cuando años atrás, antes de pastorear la congregación donde estamos, me tocó estar con un grupo de jóvenes y voltear y ver que muchos de ellos el día de hoy ya están casados, muchos de ellos están sirviendo, están en liderazgos en diferentes lugares. Eso te llena el corazón porque miras el fruto de lo que Dios hizo, de aquello que en alguna medida nos tocó sembrar también a nosotros, ¿no? Totalmente. Y es muy gratificante, ¿no? Saber que los esfuerzos no se en vano. Porque te toca en ambos sentidos, ¿no? Sí. Te toca ver gente en la que sembraste, apoyaste, oraste y ver que al final sus decisiones prevalecieron y no le llevaron en una buena dirección. Y realmente es triste, pero por otra parte está el confort de ver fruto en la vida de las personas. Uno siembra, dice la Escritura, pero Dios es el que da el crecimiento. Así es. Y fíjate, ahorita mencionabas acerca de tu trasfondo y mencionabas que tú habías vivido un tiempo como ateo, ¿no? En esta lleno de filosofías y viviendo más bien un ateísmo. Y ahorita hablando de esto, a mí me ha tocado ver, no sé si compartes eso, que de repente se empezó a levantar una generación dentro de la juventud cargada al ateísmo y cargada a las filosofías. De pronto empiezan a surgir algunos jóvenes, personas, muchachos no jóvenes, bastante jóvenes, que comienzan a hablar de filosofías, comienzan a tener este destello de erudición y en algunos casos no hay realmente una madurez, sino simplemente los miras repitiendo ciertas filosofías, ciertas cosas que algún influencer, ¿no? Llega a hablar. Sí, claro. Entonces, ¿cómo ves eso? Porque dentro de la iglesia cristiana, lo empezamos a ver también, lo vemos en diferentes ámbitos. ¿Y cómo te ha parecido esta parte? Me parece que es producto de este fenómeno de redes sociales, de comunicaciones, de la hiperconexión, de la multiplicidad de opciones que tenemos para escuchar todo y de todo en cuestión de segundos, ¿no? Uh-huh. Y realmente a veces ni siquiera necesita estar muy bien articulado el argumento, a veces con que esté bien presentado ya les causa cierta sensación. No es algo pensado, no es algo que realmente vayas detrás de la huella, que trates de contrastar con otras fuentes de conocimiento. Y sí, desgraciadamente los jóvenes por naturaleza son muy influenciables, pero a la misma vez genera la oportunidad de ir detrás de la verdad, de ir detrás de la respuesta, ¿no? Yo llegué a la conclusión de que si la verdad es verdadera, pues no tenemos que tener el temor de ir detrás de ella. Y hay veces que las dudas juegan a favor de nuestra fe. De hecho, cierto nivel de duda es necesario para que nuestra fe crezca. El problema es que a veces somos o son perezosos en el sentido de que se quedan con el argumento primero sin ir tras la huella y poder contrastarlo con la verdad, ¿no? Con la verdad. Entonces, pues yo como ateo te lo puedo decir, siempre he sido en el momento siempre fui una persona con muchas preguntas, con muchas dudas, y parte de la razón por la que estoy en la fe es porque he encontrado respuestas, por lo menos a las más, si no a todas, por lo menos a las más profundas y más importantes. Respuestas satisfactorias, no respuestas nada más así dogmáticas, ¿no? Satisfactorias que dices, ok,
esto para mí tiene sentido, esto para mí obedece a la lógica, esto puede ser explicado, aunque no todo. Y aunque no tengo respuesta a otras cosas, con esto me basta para afirmar que este es un sistema de fe bien establecido, bien fundamentado, ¿no? Ahora, cuando hablamos de eso, fíjate, respuestas, estamos hablando de interrogantes que hay en las personas. De pronto, ¿cómo ves tú la iglesia en cuanto a su preparación para poder dar una respuesta con fundamento a las preguntas que a veces pueden ser de las más simples, pero que a la vez son profundas dentro de la vida de las personas? A veces no tenemos respuestas para esas cosas, o cuando llega un joven con una cierta filosofía y no tiene el ministro cristiano o el cristiano común, no tiene una respuesta, y a veces le sacamos la vuelta. Evitamos el llegar a la plática o al debate porque no tenemos un argumento y sacamos un dogma solamente para decir, no, es que esto es así y así tienes que creer y punto, ¿no? Y muchas veces no tenemos una respuesta para ellos. Y eso, lejos de acercar a las personas, los lleva más lejos todavía. Claro. Es difícil generalizar. A fin de cuentas, uno termina generalizando cuando hablamos de la iglesia, porque la iglesia es tan multiforme. No es una teoría que haya elaborado, pero hay diferentes círculos dentro de la misma iglesia evangélica, que lo que es verdad en un círculo, o la realidad de un círculo, no necesariamente es la realidad de otro círculo. Hay porciones de la iglesia evangélica que manifiestan esa problemática que mencionas, mientras hay otras porciones que manifiestan problemáticas diferentes, ¿no? Y esa es la vida de la iglesia. Ahora, es cierto que a lo mejor en el ámbito en el que nos desenvolvemos hay cierta aversión hacia la preparación académica y las respuestas teológicas o filosóficas que se presentan. Cuando el mandato es claro, Pedro dice que debemos estar preparados para presentar defensa de nuestra fe a cualquiera que demande razón de ella. De ahí es donde surge la base bíblica de la rama de la apologética. Siento que es tan esencial prestarle atención a ese mandato como a cada uno de sus detalles, porque también es verdad que ha habido una especie de despertar en el espíritu incorrecto de gente que empezó a estudiar, razonar, generar material, nada más, o contenido, nada más por contender ardientemente con la fe. Yo digo que algunos confunden el llamado a contender ardientemente por la fe a querer quemar en la hoguera a cualquiera que piense diferente a ellos. Y no es así. El llamado es a prestar defensa. Es decir, el panorama que está planteando el apóstol Pedro es: va a llegar alguien a preguntarte por qué crees lo que crees. A mí esa es una pregunta excelente que yo la tengo haciendo mucho antes de que Diego Rusarín la hiciera famosa y viral. Claro. Para mí esa es una pregunta esencial. ¿Por qué crees lo que crees? Y yo creo que cada cristiano debe de ser capaz de enarbolar una respuesta razonada y bíblica al por qué creo lo que creo. El cristianismo no es una fe que pueda ser vivida de convicciones prestadas. Pues, es que mi abuelita me llevó a la iglesia, mi mamá me llevó a la iglesia. La convicción es un lugar al cual yo tengo que llegar de manera personal. Si no, cualquier movimiento, cualquier pregunta, cualquier nueva corriente me va a hacer dudar, me va a hacer trastabillar y me va a arrastrar como una onda del mar, como dice la Escritura. Dice mi pastor: todo lo que hacemos en la iglesia es cuestionable. Claro. Todo lo que se hace en la iglesia o se deja hacer es y debería ser cuestionable, y no debería nosotros alarmarnos, ¿no? Si alguien pregunta por qué usamos púlpito, o por qué ahora usamos mesitas, o por qué usamos corbata o no la usamos, cualquier cosa, ¿no? Y lo mismo aplica para nuestras doctrinas. Lo que Pedro decía es que estamos listos para presentar defensa con mansedumbre, y esa es la parte donde nos olvida, comemos, ¿no? Sí. Y esa es parte crucial, ¿no? El poder hacerlo con el espíritu correcto, ¿no? Con amor por las personas y realmente con un interés por llevar una respuesta. ¿Sabes? Platicaba yo el otro día con un amigo, y precisamente con un amigo pastor, y platicábamos acerca de cómo de pronto una de las cosas que vemos, que lo puedes ver dentro de diferentes ramas, ¿no? Calvinismo, que se puso muy de moda de pronto, pero empezamos a ver esta corriente yendo mucho a lo contencioso, ¿no? Al conflicto, y es una tendencia, creo yo, muy humana, ¿no? De pronto nos levantamos enarbolando nuestra propia
institución, nuestro propio concilio, nuestra propia línea, y eso es algo muy sectario, ¿no? Y siempre tiende hacia la división. Entonces creo que una de las cosas que debemos observar es ¿cuál es el fruto de lo que nosotros estamos haciendo? ¿Estamos haciéndolo y eso está generando unidad en el cuerpo o estamos sembrando más bien división, ¿no? Porque es mucho de pronto el voltear y decir, es que esto es lo correcto y todo el que esté fuera de esto está mal. Y prácticamente sí creo que el Señor está en todos lados, pero nomás nosotros tenemos la verdad. Claro. De pronto se han levantado. O se habla con cierta condescendencia sobre cristianos que no creen en doctrinas secundarias lo mismo que nosotros creemos. Condescendencia en el sentido de sí, Dios los ama y a lo mejor puede ser que sean hijos de Dios, pero no están tan iluminados como nosotros. No es más que carne, es orgullo, claro. Y es la vieja naturaleza, pues que busca siempre la forma de manifestarse. En las pocas cosas que estoy de acuerdo con Juan Calvino es una frase de él que decía que el corazón humano es una fábrica de ídolos y podemos hacer de la verdad un ídolo, podemos hacer de la contención por la fe un ídolo, todo podemos hacer un ídolo, es nuestra carne. Y es triste que sí se genere este sectarismo, es correcto, porque es sectario, es marcar líneas. Un predicador decía que nuestro llamado no es a trazar líneas para dejar gente fuera del reino, sino atravesar líneas para ayudarles a entrar. Claro. ¿Sí? La gracia y la verdad siempre van de la mano. La gracia siempre va delante de la verdad. Jesús dice que era lleno de gracia y de verdad. Y a veces estamos tan enamorados de la verdad o tan necesitados de la verdad que se nos olvida darla con gracia, ¿verdad? Siguiendo el ejemplo de nuestro Señor. Y pues supongo que en cada generación habrá habido una manifestación nueva de ese mismo espíritu humano idólatra, pero pues repito, vivimos en la era de la hipercomunicación, entonces las plataformas están presentando ese tipo de voces. Yo no dudo porque que haya personas que tengan un genuino llamado a contender por la fe, a apologético. El asunto es, como dice Jesús, la sabiduría es vindicada por sus hijos, los frutos que va dejando. A veces nos fascinamos por la personalidad o la manera de articular de ciertas personas y queremos imitar la forma, no tanto el fondo, sin tener un genuino llamado a eso. Y cuando nos metemos en esas áreas, hacemos más daño que lo que en realidad estamos buscando sanar. Ahorita que hablas acerca de esta parte de cuestionar o de razonar lo que creemos. ¿Por qué crees lo que crees, verdad? Que lo dijo el apóstol Diego Rusarín. Cuando escuchamos eso, sabes, muchas veces nos convertimos simplemente en aquellos que repiten lo que alguien más dijo. Por virtuoso que haya sido la otra persona, por iluminado que sea la otra persona, creo que no es el punto y no es el llamado al cual nosotros vamos. O sea, necesitamos nosotros ir personalmente al Señor y que esa verdad sea carne en nosotros para poder llevarla a otros. Y creo que eso trae y forma una iglesia que tiene compasión, que tiene amor, que habla verdad, pero que la habla en amor, ¿no? Entonces eso sería importantísimo, ¿no? Es fundamental, es ideal. Y pues obviamente como los ideales, dice Eduardo Galeano, tiene una frase que me gusta. La utopía está en el horizonte, dice. La persigo 10 pasos, se mueve 4. La persigo 15 y se mueve otro. O sea, nunca la alcanzo. Claro. Pero esa es la función de las utopías, mantenernos en movimiento. Claro. Y los ideales es mantenernos en movimiento, ir hacia allá. Esa es la dirección, esa es la meta. A lo mejor nunca la alcancemos mientras estamos aquí en la tierra, pero nos van a mover, no nos van a dejar estáticos ni conformes en un lugar donde no deberíamos de estar, ¿no? Bueno, no, pues, sabes, muchísimas gracias por esos minutos. Nos hubiera gustado tener más tiempo y platicar un poquito más, pero seguro vamos a estar por ahí en contacto y tener algo por lo menos a través de la distancia, ¿no? A través de redes sociales. Seguramente habrá otra ocasión y será un placer volver a charlar. Pues mi querido Willy, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este día. Gracias a ti, Jorge, por este espacio. Saludos a todos y bendiciones. Por ahí vamos a dejar las redes sociales de Willy para que lo sigas, para que veas lo que Dios está haciendo a través de su vida y para que puedas estar compartiendo también un poquito de eso. Gracias por estar ahí atento y por haber escuchado. Que Dios te bendiga. Recuerda que ahí vamos a estar para un siguiente episodio. Dios te bendiga. Nos vemos pronto.